¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Qué lindo que este día miércoles podemos continuar con el estudio que estamos teniendo para los grupos con el pastor Cristian. Y en este día vamos a comenzar con una nueva parte que es ya no sobre lo que estuvimos viendo durante varios miércoles, sobre lo que es la palabra de Dios, sino hoy comenzamos con lo que es la oración, es decir, esta conversación con Dios. Ahora tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, cuando hablamos de la oración como conversación, lo que significa una conversación. Una conversación, desde luego, lo primero que no es un monólogo. No es solamente yo hablo y bueno, supongo que el otro me está escuchando. Eso no es una conversación, eso es un monólogo o a lo máximo un buen deseo que el otro me esté escuchando del otro lado, pero no una conversación. Realmente la oración debe ser una conversación, donde no solamente oramos para que el Señor nos escuche, sino también oramos para nosotros escuchar la voz de Dios, escuchar la respuesta de Dios, escuchar esa voz amorosa de nuestro Señor. Muchas veces oramos y lo único que hemos hecho es pedir, y el Señor a veces quiere tratar con nosotros, quiere decirnos algo a través de su palabra, a través de algo que va a suceder en el día, pero no damos el tiempo, es decir, dijimos, bueno, ya oramos y ya dejamos todo en las manos de Dios, que Él se encargue. No es así lo que decimos cuando estamos hablando de la oración. La oración es algo que necesitamos escuchar la voz de Dios, aún mucho más importante, porque sabemos que nuestra voz, hay garantía en la palabra de Dios, como lo vamos a ver, que va a ser escuchada por nuestro Dios. Pero no es garantía que nosotros oigamos, escuchemos la voz de Dios, porque para eso necesitamos disposición, necesitamos predisposición, necesitamos poner nuestro espíritu para escucharle a Él lo que Él quiera decirnos. Por eso, mis hermanos, espero que en el día de hoy, que indudablemente, si Dios lo permite, el pastor Cristian continuará la próxima semana, el otro miércoles, hablando sobre este tema. Queremos ver algo como una introducción y como un avance de este tema tan importante que a veces lo damos por sabido, pero que tanto necesitamos que el Señor nos enseñe. Creo que necesitamos ser enseñados por Él, ser enseñado en la práctica. Esto no es algo que lo podamos aprender por teoría, no podemos aprenderlo por lectura de libros, por asistir a determinados seminarios, escuchar a pastores o personas especializadas en la oración. Esto es algo que requiere práctica. ¿La oración cómo se aprende? Orando. ¿Cuál es la mejor forma de aprender cómo orar? Orando. Y creo que la palabra de Dios es más que clara para darnos algunos indicios para que sea una oración efectiva. Allí en Hebreos capítulo 4, versículo 16, hay dos palabritas que vemos en esto que creo que debemos pensar un poquito. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Qué lindo. El Señor dice que vayamos con confianza, no podemos ir con dudas. El Señor lo primero que nos dice es que vayamos confiadamente al trono, a la presencia de nuestro Señor. Debemos ir con la confianza de saber que Él nos va a escuchar, de que Él está atento a nuestras necesidades, a nuestra alabanza, a nuestra petición, a nuestra gratitud. Él está atento. Vamos con toda confianza. Él nos está escuchando. ¿Por qué? Porque nos hemos portado bien, porque somos unos hijos de Dios extraordinarios. No, porque es su promesa, es su promesa. Él es el Padre perfecto y puede escuchar a sus hijos imperfectos. Y fíjense que continúa diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, y acá están las dos palabritas. La primera, misericordia. Y mis hermanos, cierta vez dijimos que misericordia es ni más ni menos que esa actitud preciosa, maravillosa de Dios que tiene hacia nosotros. Ve nuestra miseria, pero aplica su amor. No nos ve como alguien abandonado, como unos pobrecitos.
sino ve nuestra miseria, pero aún allí es donde nos ama, es aún allí donde nos va a buscar, es aún allí donde va a estar con nosotros. Ve lo que somos, nuestra pequeñez, frente a su santidad, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ingratitudes, ve todo lo que nosotros somos, pero sin embargo Él nos mira con amor y nos auxilia con amor. Pero la segunda palabrita que aquí usa es la palabra gracia. Y mis hermanos, la palabra gracia ya sabemos qué significa: un regalo inmerecido. Es decir, cuando hacemos algo para merecer algo y alguien nos da un dinero o nos da algo en cambio, es simplemente el pagarnos y nosotros cobrar lo que hemos hecho. Pero cuando no hemos hecho nada y viene alguien y nos da un regalo, nos da un pago, eso es gracia. Eso es lo que Dios hace con nosotros, sin merecer nada, sin ser dignos de nada. Él, el Dios poderoso y maravilloso, nos da todo en Jesucristo. Cuando hemos tenido ese encuentro personal con Cristo, con Él ha venido toda la abundancia de Dios para nuestras vidas. Ahora, ¿qué debemos hacer? El Salmo 62, versículos 6 al 8, dice algo que creo que lo debemos tener en cuenta cuando vamos a estar en la presencia de Dios orando. Dice del 6 al 8, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Fíjese, vamos a aquel que es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de nuestra vida, es el lugar seguro donde nos podemos parar, donde podemos andar, donde podemos caminar, donde podemos correr. Es la roca de nuestra salvación y dice mi refugio. No voy a resbalar, no me voy a caer, el Señor me sostiene, Él es aquel que está conmigo. Pero continúa diciendo el Salmo, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte, mi refugio, esperad en Él en todo tiempo, pueblos, derramad delante de Él vuestros corazones. Dios es nuestro refugio. ¡Qué cosa hermosa! ¿Podemos estar seguros en Él? Claro que sí. Ahora, mis hermanos, cuando estamos en problemas difíciles, cuando estamos en crisis, cuando estamos pasando por enfermedad, cuando estamos pasando por falta de dinero, por falta de trabajo, porque nos fue mal en un examen, en una entrevista, dice el Señor, no temas, no desmayes, no aflojes, yo soy tu refugio, en mí te podés refugiar, vas a estar seguro, pero también vas a estar alentado, vas a estar fortalecido. Pero cuando continuamos, mis hermanos, en este muy breve estudio, muy elemental estudio, pero quisiera que sea de bendición para nuestras vidas, podemos llegar a ver algunas de las cosas que forman parte de lo que es la oración. ¿Qué queremos decir cuando decimos vamos a orar? Y creo, mis hermanos, que a través de estos pasajes por lo menos podemos tener una guía o un panorama de lo que significa el contenido de la oración. ¿Qué es orar? Lo primero lo encontramos allí en el Salmo capítulo 38, versículo 18. Dice la palabra de Dios así: por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. ¿Sabe aquí qué está diciendo el Señor? Voy a confesar mi pecado, voy a confesar mi falta, pero no lo voy a hacer como algo sin importancia, sino que voy a estar entristecido, apesadumbrado, contristado por mis pecados, por mi falta, por la ofensa, por no haber hecho lo que era tu voluntad. Qué hermosa confesión cuando podemos ir así frente al Señor. En Hechos capítulo 27, versículo 35, dice la palabra de Dios lo siguiente. 27:35.
Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todo y partiéndolo comenzó a comer. Esto es la actitud de Pablo frente a una multitud que estaba allí junto a él. Muchas personas habían pasado por problemas muy serios, habían tenido aún peligro de vida, habían tenido experiencias tremendas, pero allí está, tomando el pan y dando gracias a Dios. Mis hermanos, algo que nunca debemos olvidar es ser agradecidos con aquel que es el dador de todo bien, con aquel que constantemente provee por nosotros, aquel que hace posible que hoy pueda yo estarme dirigiendo a ustedes y ustedes me estén escuchando con salud, con vida, o aunque sea postrado en una cama, pero teniendo ojos, vista, teniendo oídos para escuchar, bocas para hablar. Mis hermanos, abundancia de parte del Señor. Cuánta gratitud tenemos que darle por nuestra familia, por nuestra vida, por nuestro trabajo, por aquellos que nos rodean, por nuestros hermanos que nos aman, por aquel que cuando estuve enfermo me llamó, cuando me sentí débil me alentó, cuando estuve pasando por un problema estuvo al lado mío para sostenerme, para ser ese heladero mío, el que estuvo a mi lado. Mis hermanos, cuántos motivos tenemos para decirle, Señor, gracias porque tú has provisto para que a través de uno, de otro, o de una forma totalmente milagrosa, tenga abundancia que viene de tu presencia. En Santiago capítulo 1, versículo 5, continúa diciendo la palabra de Dios otra cosa más que tenemos que tener en cuenta. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Qué bueno el pedirle al Señor lo que no tenemos, lo que necesitamos, lo que es útil para su gloria. Señor, yo soy una persona vergonzosa. Señor, saca esa vergüenza de mi vida. Señor, yo soy una persona muy introvertida, no me puedo relacionar. Señor, saca eso de mi vida, Señor. No me tengo que conformar. No tengo que decir, bueno, el Señor me hizo así, así que así voy a morir. No. El Señor quiere trabajar en tu vida. Al menos tenés que clamar al Señor y buscar aquellas cosas que te gustarían ser. Salir del pozo donde estás, no aceptar, simplemente por aceptar, sí, sujeto a la voluntad de Dios, diciéndole, Señor, si es tu voluntad, me gustaría poder ser diferente, para llevar tu palabra, para hablar con poder, para hablar con sabiduría. Señor, cuando alguien me dice que le enseñe algo, le digo, mira, yo sé muy poco de, Señor, que se despierte en mí el interés por tu palabra, porque la necesito aprender de ti. Qué bueno es pedírselo al Señor, Él nos está escuchando. No desaprovechemos eso. Y en Salmo 113, versículo 1 al 3, dice así la palabra del Señor. 113, 1 al 3. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Qué bueno es cuando en nuestra vida hay alabanza. Mis hermanos, ¿saben lo que significa alabanza? Si usted ha estado escuchando la enseñanza del pastor Cristian en los grupos de alabanza y adoración y en el seminario, habrá escuchado hablar de la alabanza. La alabanza es con nuestras bocas expresarle al Señor las maravillas que Él ha hecho, proclamar las maravillas que Él ha hecho junto a nuestros amigos, a todo el que nos quiera escuchar. Alabar al Señor es hablar de sus proezas, de su grandeza, de sus milagros, de su provisión, de su compañía, de su auxilio. Eso es alabar al Señor, mi hermano. No es solamente ponernos a cantar un día domingo o estando en nuestras casas mientras escuchamos un cassette o un CD o la televisión o la radio o lo que sea. No, mis hermanos, alabar al Señor es proclamar sus grandezas, es poderle decir, Señor, tú eres bueno, he visto tu mano actuando, tu poder manifestado sobre mis hijos, sobre mi familia, en el país, en la economía de mi casa,
¿De dónde me sacaste? Eso es alabar al Señor, mis hermanos, que haya siempre una palabra de gratitud, de alabanza, de proclamación de sus grandezas frente a nuestro Señor. Ahora, mis hermanos, la oración en la vida de un cristiano obediente jamás puede dejar de estar. La oración tiene que estar en el momento de la alegría, en el momento de la tristeza, en el momento cuando tengo ganas, en el momento cuando estoy desanimado y no tengo nada de gana, en el momento cuando me gusta hacerlo o cuando los gustos son hacia otras cosas y no hacia la oración. La oración tiene que ser algo que esté en nuestras vidas. Por eso el Señor dice, orad sin cesar. Mis hermanos, no solamente oramos cuando estamos de rodillas, no solamente oramos cuando estamos en la mesa, no solamente oramos cuando estamos en un devocional. Oramos en todo momento, porque el cristiano siempre tiene una palabra de acción de gracias hacia el Señor, una palabra de petición, una palabra de alabanza, una palabra de reconocimiento. Nosotros, hermanos, siempre tenemos que tener algo para poderle decir a aquel que nunca nos ha fallado, ni nos fallarás, ni nos fallará. Y dice el otro punto que me gustaría ver hoy en una forma también breve son los beneficios de la oración. Cuando leemos de los beneficios de la oración, los beneficios que trae el orar, bueno, podríamos hacer una lista inmensa, pero vamos a ver algunas cositas que resaltan aquí el equipo que ha hecho este estudio. Allí en Jeremías 33:3 quizás sea uno de los pasajes más leído y quizás menos interpretado, o al menos interpretado en su totalidad. Cuando dice el Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te voy a responder. Y muchas veces, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, nos quedamos en esto. Yo clamo al Señor y Él me va a responder. Eso es una seguridad. Amén. Claro que es una seguridad, porque el Señor lo ha prometido. Y ya lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Pero mis hermanos, fíjese usted que el versículo no termina aquí. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor quiere, mi hermano, no solamente respondernos. El Señor quiere enseñarnos. El Señor quiere mostrarnos cosas ocultas que no conocemos. El Espíritu Santo, que es el que mira el corazón de Dios, es el mismo que mira nuestro corazón y puede transmitir a nuestras vidas las cosas maravillosas de Dios que encontramos en la palabra suya. El Señor nos quiere enseñar cosas que han estado ocultas para nosotros, cosas que no hemos visto todavía, pero que están aquí y que el Señor tiene para ti y para mí. Cosas que la hemos leído y que han sido algo más de la Biblia, pero el Señor dice, esto es palabra para vos. Es el rema mío para vos. El Señor quiere enseñarnos de una forma especial. Y allí en Efesios capítulo 3, versículo 20, la palabra del Señor dice así, 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Qué bárbaro, ese poder que actúa en nosotros es el Espíritu Santo. Y qué hermoso, mis hermanos, que hay garantía del Señor, que Él puede hacer todas las cosas y las hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Aún, hermanos, las cosas que nos imaginamos cuando oramos al Señor. Por eso, mis hermanos, tenemos que sujetarnos a su voluntad. Por eso jamás tenemos que querer que el Señor haga la nuestra. Él tiene lo mejor para nosotros. Él quiere sorprendernos. Él quiere estar por encima de todos nuestros sueños. Porque su corazón anhela cosas mucho más hermosas de las que podemos anhelar nosotros. Ese es el Dios que tenemos. Mis hermanos, allí en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice así la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese, mi hermano, no estemos afanosos por nada, no nos desesperemos por nada, no vivamos angustiados frente a las necesidades, frente a lo que vendrá, frente a lo que pasará. El Señor dice, por nada estéis viviendo con afán, con desesperación, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, con toda súplica frente al Señor. Mis hermanos, cuando el Señor aquí dice oración y ruego, esa palabra ruego puede ser traducida perfectamente del griego como súplica. Mis hermanos, qué bueno que cuando vamos frente a nuestro Señor podamos presentarle las cosas con la necesidad que tenemos, suplicándole al Señor. Él es un Dios de amor. Tantas veces suplicamos a uno o a otro por determinadas cosas y vamos a la presencia del Señor y presentamos las cosas como diciendo, bueno, ya que no nos queda otra, la pasamos, la tiramos frente a la presencia. No, mis hermanos, dice con toda oración y súplica y con acción de gracias. Qué bueno, mis hermanos, es cuando podemos ya por adelantado estar agradeciendo al Señor. Ya podemos estarle diciendo, Señor, gracias. Gracias por lo que tú nos darás. Gracias por aún lo que tú no nos darás. Gracias, Señor, porque sé que esto que estoy poniendo en tu presencia, si es tu voluntad, será para bien de mi vida. Y si no es para bien de mi vida, tú no lo vas a hacer en mi vida, Señor. Por mucho que me guste, por mucho que me parezca que sea lo acertado, lo correcto, lo verdadero. Señor, si no es lo tuyo, no me conviene. Por eso, gracias por no dármelo. Qué bueno es cuando podemos ir de esta forma frente a la presencia de nuestro Señor. Y allí en 1 Pedro 5:7 dice así la palabra de Dios. 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echemos toda la ansiedad sobre nuestro Señor. Echemos todo nuestro corazón frente a Él, todo nuestro deseo, toda nuestra necesidad frente a Él, echándolo todo sobre Él, en confianza, sabiendo que no lo estamos tirando a la basura, sino que lo estamos dando a aquel que tendrá una respuesta y lo mejor para nuestras vidas. Y para ir finalizando ya, mis hermanos, quisiera que veamos que cuando oramos no estamos solos. Quizás sí, estamos en una pieza o orando para nosotros, pero dice así la palabra de Dios allí en Romanos 8:26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice así la palabra de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mis hermanos, ¿cómo vamos a hablar el lenguaje de Dios? Ese lenguaje santo, maravilloso, perfecto, inmaculado. ¿Cómo podemos decir las palabras que pueden ser dignas de llegar a la presencia, a los oídos de nuestro Dios? Es imposible por nuestros medios. Por eso, mis hermanos, el que no tiene a Cristo en su vida, por mucho que ore, que clame, podrá estarle clamando a cualquier Dios, menos al Dios verdadero, al Dios único, al Dios de poder, al Dios nuestro, al Dios de la Biblia. Porque solamente a ese Dios se llega a través de Jesucristo. Y solamente los que tenemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso, mis hermanos, con nuestras palabras no podríamos nunca llegar. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo está intercediendo frente a la presencia de Dios, frente al trono de la gracia, con ese lenguaje, con ese murmullo, con ese gemido, que es el lenguaje de Dios. Dios hablando por medio de nosotros, nosotros hablando por medio de Dios
a Dios. Pero como si esto fuese poco y pareciera que nos puede faltar alguna garantía a nuestro pedir, a la oración. Fíjese lo que dice allí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, escuche mi hermano, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Recuerda lo que leímos hace un instante tan solo? ¿Quién intercedía por nosotros frente a Dios? El Espíritu Santo. Pero aquí nos dice, es palabra del Señor. Yo estoy al lado de mi papá y yo estoy intercediendo por ustedes también. Porque Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nuestra oración es importante para Dios, trino. Y en nuestra oración interviene la Trinidad, el Espíritu Santo, Jesucristo, Dios Padre. Qué privilegiados somos, mis hermanos, siendo como somos, estando como estamos, equivocándonos como nos equivocamos, fallando como fallamos. Tener un Dios trino a nuestra disposición, a nuestros pedidos, a nuestra gratitud, a nuestra alabanza, a nuestra necesidad. Mis hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este regalo maravilloso, por este medio imposible de igualar con cualquier otro, que es la comunicación, la conversación, este ida y vuelta con nuestro Dios. Padre amado, gracias por este estudio. Gracias porque son cosas que sabemos, pero nos hace tanto bien recordarla. Y Señor, siempre sabemos que hay algo especial que tú logras cuando estudiamos tu palabra. Solamente pedimos eso especial para nuestras vidas. Si hay algo que tú tienes que corregir, en cuanto a la oración, corrígelo, Señor. Si hay algo que tú nos tienes que enseñar, enséñanos, Señor, para que podamos orar frente a ti como tú quieres que lo hagamos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por lo que eres. Te adoramos, te alabamos y lo hacemos en el sagrado, precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga muy grandemente. Un gusto.